Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que ha capturado la atención de muchos de ustedes, y es que, ¿cómo no? Estamos hablando de una de las parejas más queridas y comentadas del momento, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Exacto, en este vídeo vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Mert y Afra, analizando su conexión, su química, y lo más importante, revelando el futuro que les depara. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más, por entender qué es lo que realmente hay entre estos dos, y créanme, yo también. Vamos a explorar su relación desde todos los ángulos posibles, desde sus momentos más tiernos en la pantalla, hasta las pistas que nos dan fuera de ella. ¿Son almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre? ¿O simplemente son dos talentos que brillaron juntos en un proyecto y luego tomarán caminos separados? Descubrámoslo juntos. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, donde exploramos a fondo las vidas de sus celebridades favoritas, analizamos relaciones, y descubrimos secretos jugosos. Así que, ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Mert y Afra. Bueno, para entender a fondo el amor eterno o la conexión que existe entre Mert y Afra, tenemos que remontarnos al principio, al lugar donde todo comenzó, la serie Yalan. La serie. Un éxito rotundo que nos presentó a este par de talentos, que no solo nos conquistaron con su actuación, sino también con la química innegable que desprenden. Desde el primer episodio, la tensión entre Ferit, interpretado por Mert, y Seyran, interpretada por Afra, era palpable. Esos miradas, esos roces, esas discusiones llenas de pasión, era imposible no quedar enganchados. Pero, ¿qué es lo que hace que su conexión sea tan especial? ¿Por qué sentimos esa magia que los envuelve? Creo que hay varios factores clave que merecen ser desglosados en detalle. En primer lugar, está la evidente química que tienen. No es algo que se pueda fingir, se nota a leguas. La forma en que se miran, la manera en que se complementan en las escenas, es como si se entendieran sin necesidad de palabras. La química en el contexto de la actuación, es esa chispa intangible que surge entre dos intérpretes, esa conexión que trasciende el guión y que hace que la audiencia se sienta inmersa en la historia. En el caso de Mert y Afra, esa química es electrizante. Sus miradas se cruzan con una intensidad que transmite emociones profundas, ya sea amor, odio, dolor o alegría. Sus gestos, sus movimientos, su manera de interactuar en escena, todo parece fluir de manera natural y orgánica, creando una sensación de autenticidad que atrapa al espectador. Esta química no solo se limita a las escenas románticas, también se manifiesta en los momentos de tensión, en las discusiones acaloradas y en los silencios incómodos. La habilidad de Mert y Afra para transmitir estas emociones con tanta precisión es lo que los convierte en una pareja actoral tan convincente y querida. Luego está el hecho de que en Yalan sus personajes pasan por un viaje emocional intenso, lleno de altibajos, de momentos felices y de conflictos desgarradores. Esto inevitablemente los une más porque pasan mucho tiempo juntos, trabajando juntos y compartiendo experiencias que a la larga crean un vínculo muy fuerte. La trama de Yalan es, en esencia, una montaña rusa emocional. Los personajes de Ferit y Seyran a lo largo de la serie experimentan una amplia gama de sentimientos, el enamoramiento, la felicidad, el deseo, el odio, la traición, el dolor, la esperanza y la redención. Este recorrido emocional compartido crea una conexión profunda entre los actores, quienes deben sumergirse en estas emociones para dar vida a sus personajes. Al interpretar estas escenas, Mert y Afra se apoyan mutuamente compartiendo la carga emocional y construyendo una relación de confianza. La intensidad de estas experiencias vividas en el set de rodaje, inevitablemente fortalece el vínculo entre ellos, trascendiendo la mera relación profesional. Las horas de rodaje, los ensayos, las conversaciones sobre los personajes y las escenas, la complicidad que se genera al enfrentar juntos los desafíos de la interpretación, todo contribuye a crear un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo de una conexión más allá de lo puramente laboral. Es como si al sumergirse en las emociones de sus personajes, también estuvieran experimentando una conexión más profunda entre ellos. Pero la química no solo se quedó en el set. Durante la filmación y después, hemos sido testigos de múltiples muestras de cariño y complicidad fuera de la pantalla.
Hemos visto fotos, vídeos, entrevistas, donde queda claro que entre Mert y Afra existe algo más que una simple relación profesional. Se ríen juntos, se apoyan, se defienden, se dedican gestos que para muchos son indicios de un romance real. Esta es una de las claves que han mantenido a los fans expectantes. La forma en que Mert y Afra interactúan fuera de la pantalla es un reflejo de la conexión que existe entre ellos. Las fotos y vídeos compartidos en redes sociales, las entrevistas en las que hablan el uno del otro, los gestos de cariño que se dedican, todo esto contribuye a alimentar la especulación sobre su relación. Es evidente que se sienten cómodos en compañía del otro, que se divierten juntos y que se apoyan mutuamente. Los fans han notado la forma en que se miran, la manera en que se tocan y la complicidad que existe entre ellos. Estos gestos, aparentemente simples, pueden ser interpretados como señales de un afecto más profundo. Sin embargo, es importante recordar que la vida privada de las celebridades es justamente eso, privada. Lo que vemos en redes sociales y en entrevistas es solo una parte de la historia, y es posible que no refleje la totalidad de su relación. ¿Y qué nos dicen sus declaraciones? Bueno, ambos han hablado con cariño y respeto el uno del otro, pero sin confirmar abiertamente una relación. Mert, por ejemplo, ha elogiado la profesionalidad y el talento de Afra, resaltando la conexión especial que tienen. Afra, por su parte, también ha reconocido la importancia de Mert en su vida y en su trabajo, destacando la facilidad con la que se entienden y la confianza que tienen. Pero, insisto, ninguna confirmación oficial. Analizando sus declaraciones, podemos ver que ambos artistas han optado por un enfoque diplomático. Han expresado su admiración y respeto mutuo, han reconocido la conexión especial que existe entre ellos y han destacado la importancia del otro en su vida y en su trabajo. Sin embargo, no han confirmado ni negado explícitamente una relación romántica. Esta estrategia, por un lado, les permite mantener su privacidad y controlar la narrativa de su relación. Por otro lado, también alimenta la curiosidad y el interés del público, generando un mayor impacto en sus proyectos profesionales. Las declaraciones de Mert suelen ser elogiosas hacia Afra, resaltando su talento, su profesionalismo y la facilidad con la que trabajan juntos. Por su parte, Afra también ha elogiado a Mert, destacando su carisma, su dedicación y la confianza que tienen el uno en el otro. Estas declaraciones, aunque cautelosas, demuestran la admiración y el respeto que existe entre ellos, y alimentan la especulación sobre su relación. Esto es lo que genera la intriga y nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está el límite entre la ficción y la realidad? ¿Están jugando con nosotros, manteniendo el misterio para mantener el interés en la serie? ¿O simplemente están respetando su privacidad y prefieren no hacer pública su relación? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. La línea entre la ficción y la realidad es difusa, especialmente en el mundo del espectáculo. Es común que los actores desarrollen una conexión especial al interpretar personajes que comparten una relación romántica. Esta conexión, sumada a la exposición mediática y a la presión del público, puede generar una situación en la que el límite entre la ficción y la realidad se vuelve borroso. Es posible que Mert y Afra, al interpretar a Ferit y Seyran, hayan desarrollado una conexión más profunda que la de una simple relación profesional. También es posible que, conscientes del interés del público y de la importancia de mantener la atención en la serie, hayan decidido jugar con el misterio de su relación, sin confirmarla ni negarla. Esta estrategia, aunque efectiva para mantener el interés del público, también puede generar confusión y expectativas irreales. Lo más probable es que Mert y Afra estén respetando su privacidad y prefieran mantener su relación en secreto, al menos hasta que estén preparados para hacerla pública. Pero como buenos observadores que somos, podemos analizar pistas, gestos, y el comportamiento de ambos para intentar predecir el futuro de esta pareja. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Realmente están destinados a estar juntos para siempre, como muchos fans esperan? ¿O se trata de un romance pasajero, que se apagará con el final de la serie? Analizar pistas y gestos es una tarea delicada. Los fans, con justa razón, quieren saber más sobre la relación de Mert y Afra, y buscan señales que les permitan vislumbrar el futuro de la pareja. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación de estas pistas es subjetiva y puede estar influenciada por nuestros propios deseos y expectativas. Los gestos, por ejemplo, pueden ser interpretados de diferentes maneras, dependiendo del contexto y de la perspectiva de cada persona. Un simple abrazo puede ser considerado como una muestra de amistad o como un gesto romántico, dependiendo de la situación.
El comportamiento de ambos también es importante. La forma en que se miran, cómo se tocan, cómo interactúan en público, todo esto puede dar pistas sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, es importante recordar que los artistas son profesionales y saben cómo manejar su imagen pública. Es posible que estén conscientes de la importancia de mantener el misterio y de generar expectación, y que por lo tanto controlen sus gestos y su comportamiento. Analizando las tendencias actuales y los rumores que circulan, vemos algunas posibilidades interesantes. La primera, y quizás la más optimista, es que sí, Mert y Afra están enamorados y están construyendo una relación sólida y duradera. Esto se basaría en la química evidente, en las constantes muestras de cariño fuera de la pantalla, y en la supuesta felicidad que irradian cuando están juntos. Para los que creen en el amor verdadero, esta sería la mejor noticia del mundo. Esta perspectiva optimista se basa en la idea de que la conexión que existe entre Mert y Afra es genuina y profunda. Las muestras de cariño, las miradas cómplices, la felicidad que irradian cuando están juntos, todo esto se interpreta como evidencia de un amor verdadero y duradero. Los fans que creen en esta posibilidad suelen ser muy románticos y desean que la pareja sea feliz y tenga una larga y próspera relación. Para ellos, Mert y Afra son almas gemelas, destinadas a estar juntas para siempre. Esta visión, aunque emotiva, puede estar influenciada por el deseo de ver a sus ídolos felices y de creer en el amor romántico. Otra posibilidad más cautelosa es que Mert y Afra mantienen una relación de amistad muy cercana, una amistad que se ha fortalecido gracias a la experiencia de trabajar juntos. Se quieren, se respetan y se apoyan, pero no existe un romance romántico. En este caso, la química y la complicidad que vemos serían simplemente fruto de una gran conexión humana y de la confianza que se han ganado el uno al otro. Esta perspectiva es más realista y se basa en la idea de que la amistad puede ser tan valiosa y significativa como el amor romántico. En este caso, la química y la complicidad que vemos entre Mert y Afra serían el resultado de una gran conexión humana y de la confianza que se han ganado el uno al otro. Los fans que adoptan esta postura suelen ser más pragmáticos y entienden que no todas las relaciones deben ser románticas para ser importantes. Para ellos, la amistad es un valor fundamental y celebran la conexión que existe entre Mert y Afra, independientemente de si es romántica o no. Esta visión, aunque menos romántica, es igualmente válida y respetable. Y por último está la posibilidad, un poco menos deseable, de que la relación entre Mert y Afra sea, en parte, una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie. En este caso, la química y los gestos románticos serían cuidadosamente calculados para alimentar las expectativas del público y generar más comentarios. Si bien esta opción es un poco menos romántica, no quita el hecho de que ambos son talentos increíbles y siguen siendo buenos amigos. Esta perspectiva, aunque menos romántica, es realista y se basa en la idea de que el mundo del espectáculo es un negocio y que, a veces, las relaciones son utilizadas como herramientas de marketing. En este caso, la química y los gestos románticos serían cuidadosamente calculados para alimentar las expectativas del público y generar más comentarios. Los fans que adoptan esta postura suelen ser más escépticos y entienden que la imagen pública de los artistas puede estar manipulada. Para ellos, lo importante es el trabajo de Mert y Afra como actores y el entretenimiento que brindan al público. Esta visión, aunque menos romántica, es igualmente válida y realista. Es importante recordar que esta es solo una posibilidad y que no necesariamente refleja la realidad de la situación. ¿Cuál es la verdad? Honestamente, no lo sé. El futuro de Mert y Afra solo ellos lo conocen, pero a mi parecer, las posibilidades son diversas. Podrían sorprendernos con una boda, anunciar su compromiso, o seguir manteniendo su relación en privado. Lo que sí está claro es que independientemente de lo que ocurra, siempre tendremos Yalan para recordar la magia que crearon juntos y sobre todo, lo mucho que nos hicieron soñar. El futuro de Mert y Afra es incierto. Solo ellos saben la verdad sobre su relación. Podrían sorprendernos con una boda, anunciar su compromiso, seguir manteniendo su relación en privado, o tomar caminos separados. Lo que sí está claro es que independientemente de lo que ocurra, siempre tendremos Yalan para recordar la magia que crearon juntos. La serie, el éxito de los personajes, la química entre ellos, todo esto quedará para la posteridad. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado este análisis sobre el futuro de Mert y Afra. Hemos explorado sus inicios, sus momentos más memorables, y los rumores que rodean su relación.
Hemos visto que la química entre ellos es innegable, que se apoyan mutuamente, y que su conexión ha traspasado la pantalla. Pero también hemos dejado claro que el futuro es incierto, y que solo el tiempo dirá si su amor es eterno. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasará con Mert y Afra? ¿Son almas gemelas destinadas a estar juntas? ¿O simplemente son grandes amigos? Dejen sus comentarios, compartan sus teorías y debatámoslo juntos. No se olviden de suscribirse. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.